pero podemos ver que la tercera temporada inicia viendo nosotros a Betty bastante sorprendida, y esto, porque acaba de llegar a la capital del reino Astrum. Esta va llegando en su carruaje, mientras piensa que ha pasado mucho tiempo desde que se fue de ahí, recordando que escapó de su tía cuando tenía 8 años, y desde eso han pasado 8 años, y esto mientras su padre le mira con bastante ternura en su rostro mencionando la protagonista, que en ese momento estaba sola en un carruaje sin nada, pero ahora, esto mientras está con su familia, porque ha regresado con esas personas hermosas, y esta piensa que bueno, poniendo un pero, porque rara vez ha estado fuera de la mansión, así que no está segura de qué cosas han cambiado, o siguen igual, y solo reconoce algunos alrededores de la mansión en donde estaba con su tía. En ese instante la protagonista le dice a su papá que antes de ir a la mansión, pregunta si pueden ir a la mansión de su tía. En ese instante Carlius se ve un poquito preocupado, y este grita preguntando que por qué de repente, y la protagonista dice, que se pregunta cómo se verá ahora, porque es el lugar donde creció en su infancia, y esta pregunta si la mansión en la que vivía con su tía ahora no pertenece a Aslan. Su padre dice que se quedaron con todas las propiedades como indemnización. Ante lo que la protagonista dice que entonces hay más lugares que visitar, y su padre se ve feliz. Pero Carlius sigue preocupado, diciendo Betty que estaba tan ocupada en Aslan, que se olvidó por completo de la capital. Pero en ese momento alguien dice que bueno, y ya sabe, esto lo dice una persona con voz temblorosa, y la protagonista se desconcerta. Es Carlius, que le pide a la protagonista que le prometa una cosa, porque no se debe sorprender de lo que va a ver. Este extiende su dedo meñique, pasando nosotros a otro lado, donde se ve una gran destrucción, y a la protagonista junto a sus seres queridos, exclamando Betty a Dios con un rostro sumamente extraño, preguntando que por qué se ve así la mansión, preguntando a esta misma si ahí ocurrió un desastre natural, respondiendo Carlius, que de hecho él lo hizo, porque no podía dejar intacto el lugar que manchó su memoria. Pero en ese instante vemos esta conversación de estos niños, y uno le pide al otro que oiga, y pregunta que por qué están ahí, y el otro pequeñín hace saber que dicen que es el lugar en ruinas, es el lugar donde vivieron las personas que atormentaron a la princesa de Aslan, diciendo el otro pequeño que ya ve, pidiendo Carlius a Betty que escuche, porque con eso está dando un ejemplo de lo que les pasará a las personas que le molesten. Ante esto la protagonista suspira en su mente, y recuerda cuando Carlius le dijo que él hizo algo bueno, y si se lo decía le iba a regañar, pensando la protagonista, que podría ser ese momento lo hizo cuando él le dijo eso, y Betty grita que aún así, le pregunta que cómo pudo convertir ese lugar en ruinas, porque en medio de ese lugar el precio de esa tierra es alto. Pero ante esto Carlius suspira, porque Bola de Pelos es sensible cuando se trata de dinero. Ante esto él pone un pero muy tembloroso, porque no quería dejar intacto el lugar en el que ella tiene malos recuerdos. Él se ve algo sentimental, y la protagonista llama a su hermano, el mismo que le responde a Bola de Pelos, preguntándole si por fin sabe cómo él se siente, pero la protagonista le pide que no haga esa expresión, con un rostro muy patético, y Carlius le grita a Betty que oiga, preguntándole que por qué no puede tener piedad de él, mientras deja pasar lo que hace ese bastardo. Esto mientras señala al príncipe Arthur, quien está sonriendo, viendo nosotros como la protagonista se acerca a Arthur, quien está tembloroso, preguntando Betty en qué momento, si Arthur ha actuado igual que él, preguntando a Arthur de una manera victimizante que por qué él hace eso, gritando Carlius que mire eso, porque otra vez lo está haciendo. Pero la protagonista llama a su hermano, preguntándole que cuántas veces le ha dicho que se lleve bien con sus amigos, ante lo que Carlius suspira, y mientras mira de lado a lado, dice que eso es tan injusto, preguntándole si sabe lo astuto que es ese reptil, ante lo que su padre dice que no, ella tiene razón, y tiene que ser mejor con su mejor amigo. Viendo nosotros como Carlius le grita a su papá, pasando nosotros a otro sitio donde se abre una puerta, y la protagonista se sorprende, y pregunta si esa es su habitación en la capital, porque es del mismo tamaño de su habitación en el ducado, y es bastante grande. La protagonista mira hacia todos lados, mientras su padre dice que por supuesto, y esa habitación fue diseñada para que su bebé la usara, y el próximo día es el banquete, así que ese día debe descansar bien. Ante lo que la pequeña dice que sí,
y se verán a la hora de cenar. Pero ésta se sienta en su cama, y piensa que dado que la habitación es así de grande, se siente como en casa en lugar de estar en la capital. Viendo nosotros como ella se lanza a acostarse, porque eso alivia su fatiga, y también vemos a la pequeña ardilla blanca, pensando la protagonista preguntarse si Arthur llegó bien al palacio, porque está un poco preocupada porque él se fue solo. Aquí pasamos a otro lado, donde alguien le dice a su Alteza que el primer príncipe va a entrar, viendo nosotros que Arthur llega donde su padre, y le dice que ha pasado mucho tiempo ya ha regresado después de cumplir con su deber como líder de la expedición contra los piratas como lo ordenó su majestad. Ante esto el rey se sorprende, porque es cierto que él ha vuelto. Ante lo que Arthur dice que sí, todo es gracias a su majestad, y esto mientras se ve muy confiado y desprende una fuerte aura. Ante lo que el rey piensa que mierda, porque su energía Swin es ahora más fuerte, mencionando que esa energía desagradable se filtra a través de la venda de sus ojos, y hace que el aire en la habitación se corte. Este mismo le grita a Arthur que si ha terminado de informar debe largarse, y no debe quedarse ahí parado. Ante lo que Arthur piensa, que en primer lugar no esperaba que le recibiera, ante ello poniendo un pero, porque no pensó que sería así. Este dice que entiende, y también dice que por ahora dará un paso atrás, ante lo que el rey empieza a temblar, y le dice a Arthur que es un insolente, gritándole mientras le pregunta que cómo se atreve a mirar hacia el rey, o si es eso porque trató con una banda de piratas, ante lo que la reina le pide a su majestad que se calme, porque no importa lo que haga el primer príncipe, su majestad es el dueño de ese reino. Ante esto Ritter dice que así es, porque lograr logros en el campo de batalla es algo que solo hace un general, no alguien que gobierne un reino. Y él tiene que usar la sabiduría de la serpiente para poder gobernar el reino como su padre, y parece ser que su hermano ha olvidado lo básico, y al permanecer tanto tiempo en Aslan ha olvidado su lugar. Ante esto la reina dice que por cierto, porque ahora que lo piensa se enteró que el duque Aslan ha llegado ese día a la capital, y supone que se ha apresurado a ir ya que recibió a la propuesta de matrimonio, y dará su respuesta en el banquete que se celebrará el próximo día, y hay rumores de que la princesa tiene una gran fortuna, y será mejor avanzar rápidamente con el matrimonio de Betty Aslan, para que se convierta en princesa, porque la riqueza y el poder militar de Aslan serán solo suyos. Ante esto la reina pone un pero, porque hay algo que aún le molesta. El rey le pregunta que qué quiere decir, y la reina dice que aunque es una persona inútil, la mujer que se convertirá en la futura princesa es del norte, y le preocupa lo testaruda e inmadura que tal vez pueda ser. La reina suspira y se hace ver afligida por esto, porque no quiere que el nombre de la familia real sea manchado bajo ningún motivo. Ante lo que Ritter le pide a su madre que no se preocupe, porque lo arreglará todo. En ese instante la reina se sorprende y llama a Ritter, preguntándole si puede hacer eso. Él dice que por supuesto mientras se marcha, porque hasta ahora no ha habido ninguna mujer que pueda salirse con la suya, sin importar quién sea, y aunque sea la princesa de Aslan, tiene suficiente energía como para mantenerla dentro de sus límites, y esto mientras se ve de una manera un poco extraña. Después de esto pasamos al próximo día, donde vemos el hermoso castillo, y va llegando el carruaje de la protagonista, y le dicen a la señorita que ya han llegado, tomando a alguien la mano a una persona. Esta es la mano de la protagonista, quien es tomada por ambos chicos ya conocidos antes, quienes le piden a la protagonista que baje con cuidado. Ante esto, Betty dice que es difícil para ellos que le sigan todo el tiempo sin ningún motivo en la capital, pero uno exclama, preguntando que cómo que difícil, porque si es por el bien de la princesa no es para tanto. Y después de la muerte de su hermana a manos del conde Celot, recordando aquellos momentos, cuando la protagonista le preguntó a los chicos si les gustaría quedarse con ella en el castillo del duque, ambos gemelos preguntaron que como que el duque, en aquel entonces, diciendo ahora en el presente, que fue la princesa quienes los acogió, y por la princesa ellos estarán juntos para ayudarle en cualquier parte del continente. Ante esto, Betty dice que no puede creer que hayan crecido tanto, y su hermana debe sentirse muy aliviada. Esto lo dice con un poco de pena en su rostro. Viendo nosotros como alguien llama a Bola de Pelos, es Carlios, quien le pregunta a su hermana si esperó mucho tiempo. También vemos a Lanner, quien se ve feliz, y la protagonista dice que no, y justo acaba de llegar.
Su hermano le pregunta si es así, y mientras empieza a buscar en todas partes, pregunta si mientras esperaba nadie ha ido a molestarle. Pero la protagonista dice que no hay nadie por quien deba ser tan cautelosa. Y Carlius le dice a su hermana que ese día está especialmente más guapa, así que es obvio que habrá más moscas que se van a pegar a ella durante todo el día. Ante esto Leonard dice que así es, porque esos hijos de puta siempre se meten con su bebé, así que siempre hay que tener cuidado, y no dejará que nadie sobrepase los límites. En ese instante la protagonista se sorprende, y dice que vaya, mientras gira pidiéndole que dejen de decir cosas tan extrañas y entren de una vez. Ante lo que ambos gemelos dicen que enseguida a la señorita, viendo nosotros cómo se encuentran caminando los protagonistas, y Carlius le dice a Bola de Pelos que ella camina muy rápido. Preguntándole si estaba esperando el banquete de ese día, la protagonista dice que por supuesto, porque ese es el día de atrapar a las serpientes, y esto mientras se ve feliz y levanta su vestido de una manera muy hermosa. Aquí pasamos dentro, donde las personas se ven muy elegantes. Y alguien dice, que así que ellos son el duque Aslan y el príncipe Carlios. Y ya ha pasado mucho tiempo desde que vieron el duque Aslan en un banquete de la capital. En ese instante alguien más exclama adiós, porque el duque no ha cambiado nada, y por el contrario se ve más guapo que cuando era joven. Otra persona dice que el príncipe también es muy guapo, y desde ese día llamará a Aslan la tierra de las bendiciones. Pero en ese instante alguien pone un pero, preguntando si sabe por qué el príncipe Carlius está rechazando todas las propuestas de matrimonio. Una chica dice que sí, porque incluso escuchó que no bailó con nadie en banquetes anteriores. En ese momento alguien se sorprende, y dice que eso es tan triste. Esto mientras Carlius escucha y sigue en los comentarios, porque dicen que está tan ocupado protegiendo a su hermana que no tiene tiempo para preocuparse por su matrimonio. Otra chica pregunta que qué dice, o que qué clase de persona es su hermana, viendo nosotros que Carlius llama a Bola de Pelos, y esta llama a su hermano muy sorprendida. Esta trata de decirle que allí hay un montón de postres de nueces deliciosos, y vemos que las personas piensan que es muy linda, y Carlius le pregunta que qué dice, que si de verdad quiere comer eso, la protagonista le dice que sí, y le pide que vayan a comer. Ante esto otra persona se sorprende, porque si también tuvieron una hermana menor tan linda, haría su mayor esfuerzo por protegerle el resto de su vida. Otra persona dice que sí, y va a arriesgar su vida para protegerla de las moscas. Ante esto la protagonista se queda viendo algo, y se desconcerta pidiendo un momento, y piensa que ese broche, piensa que es el símbolo del Sacro Imperio, preguntándose que cómo es que el principal culpable de la guerra está ahí. Esta se pregunta si ese no es un banquete real para conmemorar la mayoría de edad del segundo príncipe, ante ello poniendo un pero, porque aún así no puede creer que los dejen participar en ese banquete. Y su padre y su hermano se esforzaron mucho para proteger el reino de esos hombres, y en ese momento los ciudadanos del reino están susurrando y en guardia, y aún así esos hombres de Sacro Imperio no cambian sus expresiones. Y de hecho, aunque participen como enviados de paz al reino enemigo, es una prueba de que no se van a intimidar por nada. En ese momento Carlius llama a Bola de Pelos, y le pregunta que por qué ella tiene esa mirada. La protagonista señala hacia un lado, y le pide a su hermano que mire esos hombres del Sacro Imperio que se han atrevido a ir ahí. Carlius se desconcerta, y pregunta que qué dice que si realmente han ido, y se pregunta que por qué les resultan tan familiar. Ante esto, los hombres vestidos se preguntan si no les recuerdan, y Carlius llama a su padre, y le pregunta si puede ver alguna de las caras que ya han visto. Leonard se queda pensativo, y dice que puede ver a algunos de los prisioneros. Carlius se sorprende y dice que es cierto, porque esos tipos los han atrapado 3 veces. Este pregunta si no es verdad, porque eso fue divertido, y esto mientras se ríe bastante. En ese momento se crea una fuerte tensión en los invitados del Sacro Imperio, y la protagonista se pregunta que qué sucede, que por qué están huyendo de ellos, pero piensa que así es, simplemente deben regresar, porque ese no es un lugar para ellos en primer lugar, y esto mientras saca su linda lengua. Viendo nosotros cómo suenan unas trompetas, y la protagonista se desconcerta porque ahora realmente comenzará el banquete. Ante esto Carlius lanza un chasquido, porque van a salir un montón de caras desafortunadas. En ese instante llaman a las damas y a los caballeros, mientras se abre una puerta, porque su majestad el rey está entrando.
viendo nosotros cómo entra este mismo con una sonrisa extraña, o mejor dicho desafortunada. Ante esto la protagonista se sorprende en su pensamiento, porque solo tiene el cabello diferente pero es como Ritter, y eso le ofende. También llaman a su majestad la reina y el segundo príncipe, porque están entrando. Pero en ese instante dicen que su alteza el primer príncipe está entrando, viendo nosotros a Arthur caminar libremente. Empezando los comentarios a llenar el lugar, de personas que exclaman a Dios, porque ha pasado mucho tiempo desde que no ven al primer príncipe, y ha crecido mucho. Otra persona dice que se ve muy guapo incluso cuando cubre sus ojos. Esto llega a los oídos de la protagonista. Y otra persona dice que en las costas lo llaman el Salvador del Sur, preguntando si no es así. Pero otra persona dice que más allá de ser el Salvador, lo elogian como si fuera un dios. Otra persona se sorprende y pregunta si es en serio, mientras la protagonista se ve orgullosa de esto, pensando que ese cumplido para Arthur le hace sentir orgullosa por él, porque Arthur es increíble. Pero en ese instante la protagonista y Arthur encuentran miradas, y ella se desconcerta mientras que Arthur le ve bastante feliz. Pero la protagonista piensa que no puede ser, y se pregunta si le ha reconocido entre todas esas personas. Pero en ese momento, dicen que ahí viene Su Alteza el segundo príncipe. El mismo que se da cuenta que Betty está ahí, y este se pregunta que qué sucede, que por qué mira al lugar contrario del que está camino hacia ella. Esto es claramente porque mira a Arthur, pero Ritter suspira, y piensa que le da vergüenza hacer contacto visual con él. Este sigue avanzando y piensa que bueno, porque aunque sea del norte es un poco tonta, viendo nosotros cómo está Lanner y Carlius en un nivel muy alto de enojo, y esto porque Betty les ordenó que se quedaran ahí por un momento. Viendo nosotros cómo la protagonista se acerca a Arthur, y le dice que estuvo genial cuando entró. Arthur pregunta si es así, y la protagonista le dice que sí a Arthur, y está tan bien vestido que brilla, y ese es un día maravilloso. La protagonista se ve feliz, y Arthur se ve apenado, diciendo que realmente es ella que más brilla como una estrella ese día. La protagonista se sorprende, y le pregunta que qué dice, que como que ella, y Arthur dice que sí, se ve muy brillante, pero en ese instante llega Ritter y llama a su hermano, pidiendo disculpas, preguntando si puede saludar a la princesa de Aslan. En ese instante la protagonista piensa en Ritter, y este encuentro me hace recordar la bofetada que ella le dio la primera vez que lo conoció. Pero Ritter le dice a la protagonista que ellos ya se conocen. Sin embargo, esa es la primera vez que se encuentran en un banquete, preguntándole si no debería saludarle correctamente, diciéndole que no debe dudar en responder a la propuesta de matrimonio después de eso. Aquí empiezan los comentarios, y alguien pregunta que cómo que propuesta de matrimonio, preguntando otra chica si aún no lo sabe, diciendo que Su Alteza el segundo príncipe le ha hecho una propuesta de matrimonio a la princesa Aslan. Otra pregunta si es en serio, y la que hablaba antes dice que sí, porque teniendo en cuenta el largo viaje que ha hecho hasta ahí, pregunta si eso no confirma que ha aceptado el compromiso, pensando Ritter que por supuesto, ninguna mujer rechazaría su propuesta. Pero la protagonista dice que está ahí porque cree que es buena educación responder a esas cosas en personas. Ella se ve muy serena, y en ese instante Ritter toma la mano de la protagonista, preguntándole si de verdad, porque está tan agradecido por su corazón, y por supuesto la respuesta es, viendo nosotros como la protagonista jala su brazo y pone un rostro de desagrado, desconcertando esta acción a Araite, quien se ve bastante afectado, preguntándole a la protagonista a Araite que por qué él se ve tan sorprendido, preguntándole si acaso creyó aunque sea por un segundo, pues su respuesta sería un sí, y esto, mientras se ve más desagradable todavía. Terminando aquí la primera parte de esta tercera temporada, esperando que haya sido de tu agrado, y que comentes si te gustó, o qué fue lo que más te gustó de esta parte. Así que nada, hablamos en un próximo capítulo. Mientras, sigue disfrutando de todo el contenido que ya tenemos en el canal. Gracias.